establece, entendido. En Bolivia se establece que el proceso coactivo social de la seguridad social creado en la nueva ley de pensiones número 065, produce, dice, un cambio en todo lo que es el procedimiento de la recuperación de los aportes. Que son pagados, ya sabemos por quiénes son, a quienes se les descuenta mensualmente a los empleadores. Posteriormente, pues lo que se hace, la ley, ustedes saben que la ley 065 nace con ciertas necesidades de la sociedad, ¿verdad? De protegerlos en el tema de salud, de protegerlos en el tema de vejez. Entonces, por ende, y ustedes saben también que cuando existe incumplimiento en el tema de los aportes por los empleadores, pues van a existir primero sanciones, ¿verdad? Y obviamente con la finalidad de recuperar estos montos, pues se van a iniciar por la vía judicial procesos coactivos sociales. Entonces, en un inicio la normativa no precautela esta situación porque, ¿qué se suponía? Que esta ley nace con la finalidad de precautelar estos derechos de los trabajadores, quienes exigían que se precautelen estos derechos de seguridad social a corto y a largo plazo. Entonces no se ha previsto que en algún momento las empresas iban a actuar de mala fe y pues iban a incumplir estos aportes que son descontados, ya habíamos manifestado, de forma obligatoria a los trabajadores. No nos consultan, ¿no es cierto? ¿Quieres aportar a las AFPs? ¿Quieres aportar al seguro a corto plazo? ¿Quieres aportar al seguro a largo plazo? Nadie nos pregunta. Directamente lo que hacen es descontarnos. ¿Y quién realiza este descuento? El empleador, ¿no es cierto? Que mediante planillas pues lo tiene que derivar a la instancia correspondiente para el tema de nuestros aportes. Entonces sucede en ese momento, cuando nace la ley 065, no se comprende bien esta situación porque si era una necesidad de la sociedad, pues se entendía que tenía que cumplirse, ¿no es cierto? Pero no se toma en cuenta que el empleador en su momento de forma desleal, irresponsable, injustificada y deshonesta, pues no realiza estos aportes en favor de los trabajadores, porque les descuenta, tomemos en cuenta desde el punto de vista del descuento, y el empleador debería ser honesto, leal con el trabajador y pues bueno, remitir mediante planillas los aportes a las instancias que correspondan, ¿verdad? A las aseguradoras a largo plazo y el tema del seguro a corto plazo, el tema de la salud, pero no lo hace. Entonces, posteriormente, y a medida que va avanzando el tiempo, se modifica, se va ajustando esta normativa y pues se regula esta necesidad de la sociedad de buscar mecanismos de cómo cobrar el tema del incumplimiento. En materia administrativa, el empleador evidentemente tiene sanciones, pero cuando no cumple, pues tiene que, de alguna manera, se le tiene que cobrar, ¿no es cierto? De alguna manera tiene que exigírsele el cumplimiento de esta obligación. Y para lo cual directamente nos vamos a ir a la ley 065. Estoy compartiendo, ¿verdad? Porque yo es una maravilla con ustedes. Comparto todo lo que de mis pestañas que tengo en mi computadora. Estoy compartiendo. Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Gracias. Gracias a ambos, gracias. Entonces, vamos a entrar al título cuarto, gestión de cobro, proceso coactivo y tipos penales. Nosotros vamos a entrar directamente al proceso coactivo. Por eso referimos capítulo primero, gestión de cobro administrativo y proceso coactivo de la seguridad social. Y obviamente, como ya habíamos manifestado, este proceso tiene que ver con el cobro de estos pagos que no han sido realizados por el empleador, que generan, y habíamos manifestado también multas, ¿no es cierto? Pero vamos a leerlo y nos vamos a ir también al decreto supremo específico que reglamenta cuál es el procedimiento específico. Bien,
Vámonos al artículo 106, cobranza, refiere. La gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo deberá efectuar, dice, el cobro de montos adeudados por concepto de contribuciones, aporte nacional solidario y el interés por mora, interés incremental y recargos que correspondan a través de la gestión administrativa de cobro, del proceso coactivo de la Seguridad Social y del proceso penal. ¿No es cierto? A ver, cuando se incumple estos aportes, porque hemos revisado, ustedes también recordarán que no estamos hablando acá barbaridades y cosas que no hemos visto, recordarán que hemos mostrado ante ustedes una papeleta de pago real, no me he inventado, les debo la papeleta de pago del sector minero, que le voy a sacar una fotito, a ver si le pido a mi asistente que me envíe, y lo podemos ver el día de hoy. Pero sin embargo, si no se puede, lo vemos la próxima clase. Pero a ver, ustedes han visto todos los descuentos que nos generan en nuestra papeleta, ¿no es cierto? No son consensuados, no son consultados por normativa, es obligación del empleador actuar como ente de retención de los aportes que se establecen en la normativa que realizan los trabajadores y el empleador, ¿verdad? Entonces, en caso de incumplimiento, y además que existe un amor al incumplimiento, ¿no es cierto? Todo esto va a ser cobrado mediante un proceso coactivo al incumplimiento de la instancia o de la empresa correspondiente, ¿verdad? Cuando hablamos de mora y establecemos, establecemos este artículo 107 de la ley de pensiones, pues mora del empleador. El empleador incurre en mora al día siguiente de vencido el plazo establecido para el pago de contribuciones y deberá pagar el interés por mora y el interés incremental por las contribuciones no pagadas de acuerdo al reglamento. Recuerden ustedes que nosotros también hemos hablado del plazo que tiene el empleador, ¿verdad? Para remitir estas planillas con los descuentos que se realizan. Al momento que ingresa en el incumplimiento y no cumple la fecha establecida, que es el último día del último mes, pues este empleador va a ingresar en mora y va a empezar a pagar el interés incremental, además de las contribuciones no pagadas. Las contribuciones, el interés por mora e interés incremental y recargos no pagados por el empleador en ningún caso podrán ser posteriormente cobrados a los asegurados. ¿A qué refiere esto? Estos intereses por mora, estos intereses incrementales no deben ser sancionados al empleado, ¿verdad? ¿Por qué? La lógica, uno entiende. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? A ver, vamos a ser participativos el día de hoy. Levanten la manito. ¿Por qué creen ustedes que no deben estos intereses por mora, estos recargos que se van a cobrar al incumplimiento de la normativa y de que el empleador no cancele o no remita las planillas con los descuentos que realiza por seguros a corto plazo y a largo plazo? Pues, ¿por qué creen ustedes que no debe ser recargado al empleador? Por lógica nada más, jóvenes. ¿Por qué creen ustedes? Abner, Abdón, vamos a nombrar al final, nos vamos a ir al final. Rodrigo Calizaya. No tiene micrófono, Rodrigo, ¿por qué? Rodrigo, a la una. Existe nuestro compañero Rodrigo, ¿verdad? ¿O no existe? Rodrigo Calizaya, a las 2. Y vamos a aperturar. Hoy día, ¿qué fecha es? Viene el Día del Estudiante, jóvenes. 19. Rodrigo Calizaya a las 3. ¿Existe Rodrigo Calizaya? ¿Por qué no tiene micrófono? Es el único que no tiene acá micrófono. Rodrigo Calizaya. Seguridad Social. Seguridad Social. Rodrigo Calizaya a las 3. 19.
de septiembre de 2022. Listo. Y Rodrigo Calizaya tiene falta, lo siento. Mientras tanto, ¿quién va? Rodrigo Calizaya, Giovanna Quispehuanca. Giovanna Quispehuanca a la 1, Giovanna Quispehuanca a las 2 y Giovanna Quispehuanca a las 3. Y tiene falta. Yuri Choque. Falta. Yuri Choque a la 1. Doctora, buen día. ¿Cómo está? Buen día, mi querida Yuri. Adelante, hermosa. A ver, ¿por qué considera usted que estamos hablando, en este caso, de los procesos coactivos? Aquellos procesos en los cuales, pues, lo que buscan en realidad es realizar los cobros, ¿no es cierto? Por el incumplimiento de, en este caso, el empleador ante los descuentos que nos realiza de forma, no, bueno, arbitraria para mí personalmente, porque nadie me consulta y ni me pregunta, ¿puede? ¿No puede? No me dicen, directamente me descuenta. Entonces, refiere acá en la mora, dice las contribuciones de interés por mora e interés incremental y recargos no pagados por el empleador en ningún caso podrán ser posteriormente cobrados a los asegurados. ¿Quiénes son los asegurados? Los trabajadores. ¿Por qué usted considera que no deben ser cobrados estos retrasos, esta mora, este incumplimiento por el empleador? ¿Por qué usted considera que conforme lo establece el artículo 107 no deben ser cobrados a los asegurados? ¿Qué entiende por eso? Doctora, porque es obligación del empleador pagar a tiempo, pagar a tiempo esas contribuciones. Y Exacto. porque Siga adelante. o sea, porque él tiene que descontar, descuentan en planillas, entonces es su obligación y no tendría por qué descontar a los asegurados por una obligación que no ha cumplido el empleador. Exacto, ¿verdad? Porque no es una obligación del empleado realizar el pago de estos aportes mediante planillas, sino es una obligación del empleador. Excelente, gracias, mi querida Yuri. Entonces, no se le puede recargar o cobrar estos intereses por mora, este interés incremental y aquellos recargos por no pagados por el empleador. No se puede cobrar al empleado porque él no tiene esa potestad de administrar ese dinero que se le es descontado. Por eso a esto refiere esta lectura del segundo párrafo del artículo 107. Bien, gracias. Ahora, hablemos del artículo 108, mora de los aportantes Doctora, nacionales solidarios. Los aportes nacionales solidarios incurren en mora al día siguiente de vencido el plazo para el pago de sus aportes nacionales solidarios y deberán pagar el interés por mora e interés incremental por los aportes no pagados, ¿verdad? De la misma manera, esta mora a los aportes nacionales solidarios. Tenemos también, hemos visto en las papeletas de pago, los aportes solidarios, ¿verdad? Bien, artículo doctora, 109, perdón, ¿sí? doctora, acotando Adelante. a lo que estamos el artículo analizando, Ujú. esto es una manera de más o menos de presionar a los empleadores que paguen, es la obligación, ¿no ve? De los empleadores, porque yo he vivido una experiencia así en un trabajo que tenía, bueno, era un municipio, ¿no? Y no habían sabido pagar casi 5 años, pero habían sabido descontar normal. Esa retención, ¿dónde se ha ido esa plata? Lo habían utilizado para otras cosas y no habían sabido pagar, ¿ya? Entonces, el alcalde también era un poco, no tenía conocimiento de esta situación y imagínense cuánto hemos liquidado esos años y no nos alcanzaba el presupuesto. Yo digo que, en mi opinión, es para obligar al empleador a que cumpla. Por eso también la ley 65 ya se aplica desde el 2010, doctora. Eso como ejemplo, una experiencia que viví, doctora. Exacto, mi querido José Luis. Bien, y es cierto, por eso, miren, estos cobros, por eso referimos, ¿no es cierto? Gestión de cobro, proceso coactivo. Y en el capítulo 1 nos habla de la gestión de cobro administrativo y proceso coactivo de la seguridad social. ¿Qué es lo que busca? Cobrar
estos, estos descuentos que realizan los trabajadores, porque miren, por eso les decía, está establecido en la normativa claramente que se deben realizar estos descuentos. Nadie nos ha preguntado porque en un momento también ha sido una lucha social, ¿verdad? Bueno, en mérito a que consideramos que ha sido una lucha social, pues se ha establecido que debemos aportar para nuestros seguros a corto plazo y nuestros seguros a largo plazo. Entonces, si esto es una normativa y todas las entidades, ya sean públicas o privadas, nos descuentan estos montos, se supone pues que estos montos mediante planillas tienen que ir derivados a las instancias correspondientes. Entonces, es por eso que se genera esta forma de cobro, como refería su compañero, nuestro estimado José, ¿verdad? Decía, él ha trabajado en la alcaldía y le descontaban en la alcaldía. Y lamentablemente esos descuentos jamás han sido remitidos a las instancias correspondientes. ¿Quién se ha agarrado este dinero? Lo desconocemos, ¿no es cierto? Ahí tendríamos que ver un proceso administrativo por incumplimiento de deberes y si genera daño económico al Estado, si es una entidad pública del Estado, pues se iniciará un proceso por la vía civil. Si ha cometido delitos en el tema de su administración dentro de su función pública, pues se sancionará por la vía penal, ¿verdad? Entonces, este tipo de procesos es una necesidad al momento de iniciar procesos a aquellas empresas, entidades públicas o privadas que hayan incumplido con los pagos, porque se supone que este es un pago, estos descuentos que se realizan por estos aportes que realizamos de los seguros a corto plazo y a largo plazo son obligatorios y que todas las empresas deben aportar. Es una obligación, entonces, por las entidades que administran nuestros recursos, iniciar los procesos correspondientes con la finalidad de recuperar esos dineros que sí o sí han sido descontados, ¿verdad? Bien. Gestión administrativa de cobro. Sí, adelante, adelante. Perdón, perdón, buenos días. Sí, según, un momento. Si yo en caso de empleador, según el reglamento, y yo me constituyo en mora, ah, a cuánto por ciento yo me estoy sometiendo en este caso? ¿Va un porcentaje de acuerdo a ese reglamento? ¿Cuánto más o menos me estaría saldando la multa, doctora? Si mal no recuerdan, y yo también, si yo lo recuerdo bien, las moras ascienden a un 60%, hasta sube a un 100%, mi estimado Juan Ángel. Pero lo vamos a revisar, no se preocupe dentro de la normativa, vamos a volver a recordarlo, vamos a volver a, como estamos revisando artículos de la ley 065 y enseguida entramos al decreto supremo que regula el tema de los procesos coactivos, lo vamos a ver, no se preocupe, pero yo recuerdo que era un 60% y que llegaba hasta un 60, hasta un 100% por el tema de la mora. Entonces, además que era sancionado administrativamente, pues tenía una mora, ¿verdad? Que tenía que cancelar por los atrasos, por los no pagos. Por eso es importante, jóvenes, que ustedes, los que ya tienen una relación obrero-patronal y cuando ustedes revisan su papeleta de pago y dice descuento por AFP, descuento por seguro de salud, entonces ustedes tienen que ir a las aseguradoras. Y de verdad creo que como trabajo les voy a enviar a todos a la aseguradora. Yo sé que son jovencitos que no pueden ir a decir quiero jubilarme porque nadie les va a creer, pero pueden ir con sus boletas de pago y preguntar, solicitar, ¿no? Se les informe si es que evidentemente esos pagos están registrados en el tema de sus aportes, ¿verdad? Por ejemplo, en las planillas de las AFPs, a ver si ingresamos y vamos a ver mi extracto, refiere, ¿no? ¿Cuánto se está aportando cada mes? Entonces, y hay un descuento mensual.
¿verdad? Entonces es una forma de realizar seguimiento, porque lamentablemente no se puede confiar en la lealtad del empleador, en la responsabilidad, honestidad del empleador, ¿verdad? Que debería ser leal porque te está descontando, se volvió el empleador un ente de retención de nuestros aportes, que lo tiene que derivar pues a las instancias correspondientes. Eso es una obligación y está establecido, normado por leyes, o sea, es que nadie puede decir, es que no se ha aportado el empleador, no, mentira. Nos descuentan en nuestra papeleta de pago, viene ese descuento, es obligatorio. Entonces, por eso es que se generan estas moras, estas sanciones que se le dan a estos empleadores, pues que están actuando de mala fe. Lo vamos a ver también más adelante, pero yo recuerdo que era el 60%, mi querido Juan Ángel. Bien, artículo 109. Gestión administrativa de cobro. La gestión administrativa de cobro comprende todos los actos orientados a realizar la cobranza de las contribuciones en mora y de los aportes nacionales solidarios en mora. ¿No es cierto? Existe una gestión administrativa de cobro. La gestión administrativa de cobro de las contribuciones y aportes nacionales solidarios por mora del empleador tendrá un plazo máximo, refiere, de 120 días calendario desde que éste se constituyó en mora. La gestión de cobro de los aportes nacionales solidarios serán determinados en reglamento. Enseguida nos vamos a ir al reglamento. Bien, entonces no tienen un plazo, ¿no? El cobro por la mora tiene un plazo también, ¿verdad? Estos 120 días. Bien, la gestión administrativa de cobro no será considerada como una medida prejudicial o preparatoria necesaria para iniciar el proceso coactivo de la seguridad social, ¿verdad? De la misma forma, incumplimiento y se tiene que accionar. ¿Qué es la acción, jóvenes? La acción es aquella facultad que tiene, de forma general estoy hablando, la acción es aquella facultad que tiene una determinada persona que siente que se han vulnerado sus derechos de pedirle, solicitarle tutela jurídica al Estado para que se cumplan sus derechos. En este caso, la entidad que considere que existe un perjuicio en el tema de los aportes, pues iniciará un proceso, ¿no es cierto?, ante los juzgados sociales laborales para recuperar, para cobrar este dinero. Vámonos y continuamos con el artículo 110. Proceso coactivo de la seguridad social. Este proceso coactivo de la seguridad social procederá, dice, la ejecución coactiva social cuando se persiga el cobro de aportes nacionales solidarios, aportes primas y comisión, el interés por mora, el interés incremental y los recargos que obviamente se generan ante el incumplimiento del empleador, adeudados a la gestora pública de la seguridad social a largo plazo, ¿verdad? Se considerará como título coactivo la nota de débito emitida por la gestora pública de la seguridad social de largo plazo al empleador o al aportante nacional solidario que contendrá, dice, las contribuciones, aportes nacionales solidarios, el interés por mora, el interés incremental y recargos adeudados constituyéndose en obligaciones de pagar líquidas y exigibles. Previo al proceso coactivo por la vía ordinaria, por la vía judicial, pues se realiza un pequeño, si se quiere decir así, trámite administrativo. Y se le hace constar a la institución, ya sea pública o privada, que ingresó en mora, que no realizó los pagos de los aportes de los trabajadores y le envían la nota de débito emitida por la gestora social, ¿no es cierto?, de largo plazo al empleador y le dicen, esto es lo que usted debe, estos son las moras, los aportes y los intereses incrementales, los recargos adeudados y se le notifica para que pague. En caso de incumplimiento a este pago, que no es necesario tenerlo como requisito para iniciar un proceso, pues
ante el incumplimiento se le va a iniciar el proceso. Por eso refiere en este párrafo tercero, el proceso coactivo de la seguridad social se regirá bajo los principios del ámbito social procesal, conforme establecen el procedimiento. Más se regula más que todo, o se toma el ejemplo, si se quiere decir así, de los procesos civiles, jóvenes. ¿No? Los plazos, en el tema de plazos, en el tema de procedimientos, pero tiene una cualidad diferente, ¿no? Pero en mérito a estos procedimientos en materia civil. Hablemos ya de la sustanciación que refiere el artículo 111. Sustanciación, parágrafo primero. La sustanciación del proceso coactivo de la seguridad social se instaura ante los jueces de trabajo y seguridad social de acuerdo a lo siguiente. Entonces, la sustanciación del proceso, ¿dónde se va a dar? En los juzgados de trabajo y seguridad social, de acuerdo al siguiente procedimiento. La gestora pública de la seguridad social de largo plazo girará la nota de débito al empleador o a los aportantes nacionales solidarios que hubieran incurrido en mora. A tiempo de plantear la demanda, la gestora pública de la seguridad social de largo plazo acompañará la nota de débito y solicitará se dicte las medidas precautorias necesarias para precautelar el cobro. Eso, ¿a quién lo va a solicitar? Ustedes saben que voy a yo darles una explicación, esto ya va a ser en práctica forense, de cómo se redacta un memorial, jóvenes, ¿ya? Entonces, pero estamos hablando de forma general de cuál es el procedimiento de sustanciación en los juzgados. Ustedes saben que al momento de presentar la demanda, yo tengo que acompañar lo que estoy manifestando y lo que estoy solicitando, tengo que fundamentarlo con prueba. Entonces, por eso es que refiere que a tiempo de plantear la demanda, la gestora pública de la seguridad social de largo plazo acompañará la nota de débito, esa nota que en una etapa previa ha querido conciliar, ha querido cobrar sin ingresar en proceso judicial, ¿verdad? Y como no le han hecho caso, han incumplido, el empleador no le da la gana de pagar esa nota de liquidación, con todos los cálculos de las moras, de los intereses que tiene que pagar, pues esta nota lo va a presentar, lo va a adjuntar, le va a decir al juez, esto es lo que debe este empresario o esta empresa, que está representado por el señor, qué sé yo, el señor Perico de los Parotes o la señora Margarita de los Rosales. Entonces vamos a demandar, vamos a demostrar que evidentemente no ha cumplido con los aportes que se les descuenta a los trabajadores y por ende ha ingresado en mora, ha ingresado en tema de intereses que debe pagar y otros, ¿verdad? Entonces, adjuntando esta documentación, porque todas las demandas jóvenes que nosotros presentamos, ya sea en materia civil, materia penal, laboral, agroambiental, familia, tienen que ir acompañadas de pruebas que demuestren lo que estoy manifestando en mi relación de los hechos. ¿Cómo se presenta una demanda? ¿Cómo está conformado el memorial de demanda? Dirigido a la autoridad competente, ¿verdad? Primero, señor juez, será de trabajo y seguridad social por materia, ¿no es cierto? Trabajo de seguridad social y competencia de la ciudad, por competencia y territorio, de la ciudad de La Paz. Imaginemos que que se va a demandar en la ciudad o en La Paz, ya, muy bien, de la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? Posteriormente ¿cómo les diría? Este encabezamiento que tiene que ver con la autoridad a quien dirigimos la demanda, pues viene el tema de la, ¿qué les digo? De la suma, ¿qué es lo que estoy demandando? Entonces estaré cobrando, ¿no es cierto? En nuestro caso vamos a cobrar el pago de los aportes que no se ha realizado por el empleador. Entonces, esa es la suma.
En algunos casos, algunos abogados establecen también en esta misma suma los otros síes, ¿no? Que vamos a señalar. En otro sí primero estableceremos nuestro domicilio, ¿no es cierto? En un otro sí 2 estableceremos las pruebas que estamos adjuntando. En un otro sí 3 tal vez estaremos solicitando o realizando alguna solicitud. Entonces, a veces, después del encabezado que tiene que ver con la autoridad a quien nos vamos a dirigir por materia y territorio, pues viene esta suma donde vamos a establecer lo que estamos pretendiendo en nuestra demanda, nuestra pretensión específica, resumida, que es el cobro, ¿no es cierto? Posteriormente, como les decía, algunos abogados también ponen los otros síes, y con la finalidad de no establecer otro sí, uno, dirección de la empresa, otro sí, 2, pruebas que se adjuntan con la finalidad de no ponerlo y irlo estableciendo así para que la suma no se vea tan engorrosa, tan grande ahí. Pues lo que va a hacer es otro sí su contenido, ¿no es cierto? Posteriormente viene pues la identificación de la parte demandante con sus generales de ley. En este caso, pues en representación, ¿no es cierto? Habrá un apoderado, qué sé yo, o tal vez el mismo representante de la gestora. Posteriormente viene la identificación de la persona a quien estamos demandando por orden. Algunos abogados lo hacen así, otros abogados solamente establecen las generales de ley del demandante, y luego viene la relación de los hechos, la fundamentación de derecho y la petición, ¿no es cierto? Y al final, en un otro sí, establecemos las generales de ley del demandado. Pero si ustedes gustan, es el, ¿cómo les digo? Es el formato de demanda que ustedes quieran tener. Si lo quieren hacer de forma organizada, lo hacen así, ¿no es cierto? La identificación del demandante, identificación del demandado por el tema de notificación y que no se vulneren sus derechos y garantías constitucionales, que se pueda defender, que pueda presentar sus pruebas dentro del proceso, ¿verdad? Entonces, ese es un formato así bien general que lo vamos a ir explicando paso por paso. Una vez que acabemos este tema de los procesos, yo les voy a explicar como práctica, que es un compromiso mío que les dije, ¿no es cierto?, cuando me he presentado con ustedes y con sus compañeros en una entrevista, pues yo me he comprometido a hacer eso, porque eso es de vital importancia. Ustedes como abogados tienen que saber redactar una demanda, ya sea en materia civil, laboral, en materia de seguridad social, en materia de familia, y tiene el mismo formato, por si acaso. No cambia absolutamente nada, porque tenemos la facultad, mediante la acción, nosotros, que el Estado nos faculta, nos fracciona nuestros derechos cuando los vemos vulnerados, ¿verdad? Entonces presentamos una demanda o una denuncia a la instancia correspondiente. De la misma manera, las denuncias al Ministerio Público es lo mismo, ¿no? A la autoridad a quien se dirige, el juez por materia y territorio, o de lo contrario, el fiscal también por territorio. Y pues la prueba, ¿no? Una relación de los hechos. Identificamos nuestra suma, perdón, que es lo que estamos pretendiendo, nuestros otros síes, la identificación, las generales de ley de quien está presentando, ya sea la demanda o la denuncia, las generales de ley de quien estamos demandando o denunciando por el tema de precautelar sus derechos y garantías constitucionales que refieren al debido proceso, a la defensa amplia e irrestricta, y viene una relación de los hechos, ¿no? En la relación de los hechos nos realizamos varias preguntas: ¿cuándo, dónde, cómo y por qué? Respondiendo a estas preguntas, vamos a realizar nuestra relación de los hechos. Posteriormente viene la fundamentación jurídica, que tiene que ver con el marco legal, la normativa en la cual nos vamos a amparar para presentar ya sea esta denuncia o esta demanda. Y posteriormente viene nuestra petición, que es lo que estamos solicitando, ¿verdad? Esto así, de forma general. Lo voy a volver a repetir específicamente en diapositiva, presentándoles. Ahora lo único que he hecho es hablar del memorial de forma general, nada más, pero lo vamos a ver de forma específica en práctica. Bien, sigamos. El juez o jueza del Trabajo y Seguridad Social, quien después de analizar la fuerza coactiva del documento,
¿A qué refiere? Después de analizar la fuerza coactiva del documento, si el documento es legal, si evidentemente se ha incumplido, si evidentemente se ha entrado en mora, pues lo que va a hacer en un plazo no mayor de 20 días, dictará la sentencia ordenando, dice, se disponga el embargo, anotación preventiva sobre los bienes del coactivado, otorgándole un plazo de 3 días para el pago de la obligación bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de llevarse el proceso hasta el tránsito de remate de los bienes. A ver, aquí vamos a parar un poquito, porque esto está de forma general, porque cuando uno presenta una demanda, lo que tiene que hacer el juez, revisando la documentación, y que evidentemente ese documento que presentamos tenga fuerza coactiva, pues va a admitir la demanda. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a correr traslado a la otra parte, como en todos los procesos. Eso es lo que establece la Constitución Política del Estado. A partir del artículo 115 están los diferentes procedimientos de todos los códigos en materia penal, laboral, familiar, agroambiental. Existe un procedimiento para el tema de iniciar procesos bueno, aquella persona que haya incumplido o aquella persona que haya cometido un delito, ¿verdad? Perdón, aquella persona que haya incumplido una obligación o que haya cometido un delito. Bien, entonces, ¿para qué se le notifica? Para que se defienda. Por ahí dicen, no, un ratito, aquí me están sumando otras cosas, no corresponde. No, se tiene que defenderse, ¿verdad? O dirán, no, acá están, yo tengo la prueba de que he realizado todos los pagos. Tendrá que defenderse, ¿verdad? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, por el plazo que establece la ley 065, consideraríamos que estos procesos son procesos de resolución casi inmediata, porque tampoco no hay nada que investigar, porque se trata del incumplimiento. La entidad gestora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a demostrar el incumplimiento, va a presentar esta nota del cálculo y pues va a establecer todo lo que debe, ¿no es cierto? Entonces, no hay mucho que investigar en este caso, solo hay que demostrar. Y por ende, refiere que posterior al debido procedimiento, pues lo que va a hacer en el plazo de 20 días es dictar sentencia, ordenando se disponga el embargo o anotación preventiva sobre todos los bienes del coactivado. Sobre los bienes, no todos los bienes, porque también van a ver ustedes en materia constitucional, que tal vez ya lo han visto, no sé, pero ya cuando se trata de procedimientos y temas de cobranza de dineros, procesos ejecutivos por la vía civil y procesos también penales, cuando queremos que se anote algún bien, establece la normativa que no se puede anotar, digamos, imaginemos a una persona que debe 50,000 bolivianos, $50,000, y se le inicia un proceso por el cobro de esos $50,000 y él tiene una casa, tiene un terreno, tiene vehículos, no se le puede anotar todos sus bienes porque se estaría vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos derecho a que se protejan nuestros bienes muebles e inmuebles, nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Y que es el patrimonio, es un conjunto de bienes muebles, inmuebles, sujetos a derecho, de los cuales pues tenemos obligaciones y derechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué refiere la normativa? Que se le debe anotar preventivamente, por decirles, tengo un terreno de 50,000, mi casa de 150,000, pues anotaremos el terreno, ¿no es cierto?, de $50,000. ¿Para qué? Para poder pagar, para poder cubrir la deuda. No voy a anotar su vehículo, su otra casa, o qué sé yo, lo que tenga, no todos sus bienes, solo los bienes que compensen la deuda que tiene esta persona, a quien le estamos iniciando el proceso, en este caso a la empresa, ¿verdad? Sobre los bienes del coactivado, otorgándole un plazo de 3 días para el pago de la obligación bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de llevarse el proceso hasta el trance de remate de los bienes. Asimismo, una vez que en la sentencia va a ordenar el pago, pues le va a conminar a que en el plazo de 3 días cancele todo ese cálculo en esa nota de débito que le han emitido al empleador. Y si él no cancela en el plazo de 3 días, pues van a rematarse
esos bienes que se han anotado preventivamente con la finalidad de que se cumpla la obligación por el empleador. ¿Se está comprendiendo, verdad? Bien. ¿Se comprende? No, no se preocupen que voy a volver a explicar. Les voy a explicar, voy a explicar procesos, demandas con procesos que, bueno, que conozco bien, procesos penales, procesos familiares, y el tema de nuestro proceso que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan. Párrafo 2. Una vez cumplidos los actos dispuestos por el juez o jueza, se citará al coactivado con la demanda, han visto lo que les había manifestado, ¿verdad? Con la demanda y sentencia, quien dentro del plazo fatal de 5 días a partir de la citación podrá oponer solamente las excepciones que correspondan, aparte de que se le emita. Y en materia civil van a ver esto, todavía no están viendo ustedes práctica forense civil. En materia civil van a ver esto, jóvenes, con la modificación del nuevo Código Procesal Civil, que no es tan nuevo, que ya está vigente hace más de 3 años atrás, creo. Las resoluciones que emiten los jueces en primera instancia en materia civil, jóvenes, son consideradas casi la respuesta a la demanda que es respondida mediante una resolución por el juez, son consideradas casi sentencias. Y por lo que estamos leyendo dentro del proceso coactivo, pasa lo mismo. Por eso refiere. Punto 2. Una vez cumplidos los actos dispuestos por el juez o la jueza, el acto de notificación con la demanda, ¿verdad? Se citará al coactivado con la demanda y sentencia, por si acaso. Quien dentro del plazo fatal de 5 días a partir de su citación podrá oponer solamente las excepciones de, porque como les decía, no hay mucho que tratar ahí, no hay nada que investigar, no hay nada que solicitar. ¿Qué excepciones puedo oponer como empleador? Si ustedes van a ser abogados del empleador. Inciso A, pago documentado. Excepción que debe ser opuesta acompañando la excepción, los documentos que acrediten el pago a la gestora, lo que les decía, ¿verdad? De la seguridad social a largo plazo, de contribuciones, el interés por mora, el interés incremental y los recargos en caso del empleador, según corresponda, o el pago de aportes nacionales solidarios en casos de los aportantes nacional solidarios, ¿verdad? Entonces, esos documentos, lo único, una excepción, va a presentar una excepción a la respuesta, le da 5 días, solamente puede plantear excepciones con relación a establecer de que ha cancelado, presentando documentos que acrediten el pago. Inciso B. Existencia de obligaciones de pago, excepción que debe ser opuesta acompañando los documentos que acrediten que el empleador o el aportante nacional solidario no tenía la obligación de pago de todo aporte de monto contenido en la nota de débito a la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo. Esta es otra excepción que puede plantear, ¿no? La inexistencia de la obligación de pago. Que no tenía la obligación, existirá una resolución, existirá algún documento que acredite esta situación, ¿no es cierto? Porque yo no solamente voy a ir a hablar en proceso, jóvenes. Olvídense de que ustedes solamente vayan a quejarse en el memorial de todo y no presenten prueba. Esa demanda, esa denuncia va a ser desestimada. No les van a admitir porque no tienen pruebas. En derecho y en todos los procesos, ya sean civiles, familiares y penales, sociales, en este caso, todo tiene que ir acompañado de prueba que acredite lo que estamos manifestando. La incompetencia, que tiene que ver la incompetencia, puede presentar una excepción de incompetencia que refiere el inciso C, incompetencia, excepción que debe ser opuesta cuando la autoridad judicial que está conociendo la acción coactiva de la seguridad social, sea por razón de territorio, carece de la facultad para ejercer dicha acción. En todos los procesos, mis queridos jóvenes, por ejemplo, en un proceso de asistencia familiar, si el beneficiario para quien se está solicitando la asistencia familiar vive en la ciudad del Alto, pues la demanda tendrá que presentarse en la ciudad del Alto, conforme al domicilio de aquella persona que está solicitando, ¿no es cierto?
Por eso hablamos del territorio, esa facultad de competencia con relación al territorio que tiene la autoridad competente. En este caso, si se trata en Cochabamba, pues será presentado en Cochabamba. Si es en La Paz, será en La Paz, ¿no es cierto? O si es en el Alto, pues será en el Alto, ¿verdad? Y si en caso de que se hubiesen equivocado, pues se presenta esta excepción de incompetencia. Para el trámite de las excepciones opuestas se deberá considerar lo siguiente. El juez o jueza rechazará sin sustanciación, que es lo que pasa ante la respuesta de la excepción que plantea el empleador, que es lo que puede pasar. La jueza o el juez rechazará, dice, sin sustanciación, 1, toda excepción que no fuere de las enunciadas que están dentro de la demanda, ¿no es cierto? No puede estar viendo otra cosa que no le corresponde al juez, que no sea planteada. 2, las que correspondiendo a las mencionadas no fueren opuestas con claridad y precisión. Todo lo que manifieste, las excepciones que plantee el empleador, tienen que ser claras, tienen que ser precisas y acompañadas de prueba. Si son oscuras o que no tienen claridad ni precisión y no saben a lo que están apuntando o lo que están queriendo defender, pues la juez de inmediato, sin sustanciación, lo va a rechazar. 3, las que estando vinculadas a cuestiones de hecho no se justificaren con prueba literal o indicación de los medios probatorios a utilizarse, ¿verdad? Lo que les decía. Todo lo que planteemos y las respuestas mediante esta excepción como empleadores que podamos realizar, tiene que ir fundamentado con prueba, no solamente es manifestar y no presentas nada. Entonces, si no estás presentando nada y solamente estás haciendo alusiones o estás haciendo manifestaciones que no tienen fundamento con prueba, pues se te va a rechazar, ¿no es cierto? O mínimo tendrás que decir que esta documentación se encuentra en tal lugar y por lo cual solicito mediante oficio su autoridad ordene a la instancia correspondiente, remita esta documentación que no la tenemos en original, estamos presentando en fotocopias, pero en original se tiene en esta instancia, por lo cual le solicitan a la juez que ordene, se remitan esos documentos, ¿no es cierto? Eso es lo que refiere en este numeral 3. A utilizarse. Bien. ¿Qué más? Remate. Hemos hablado del remate, ¿verdad? Refiere. Artículo 112, remate. Ay, no vamos a alcanzar al decreto, no, vamos a leerlo la próxima clase porque ya es 10 y 21 jóvenes. Artículo 112, remate. Transcurrido el plazo establecido o habiéndose rechazado las excepciones opuestas, el juez o jueza determinará fecha y hora de remate de los bienes embargados o anotados preventivamente, ¿verdad? En su parágrafo primero refiere que vencido el plazo concluido, habiéndose rechazado las excepciones opuestas, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Pues va a ordenar el remate de los bienes que se han anotado preventivamente con la finalidad de cubrir esa irresponsabilidad en la que ha incurrido el empleador. Parágrafo 2. El remate se desarrollará conforme lo establecido en el procedimiento civil, ¿verdad? Existe dentro del procedimiento civil todo lo que es, si se quiere decir o llamar así, todo lo que es el procedimiento de remate. ¿Quién es la autoridad competente? ¿Quién va a realizar el remate? Pues es un notario, ¿no es cierto? Donde tienen que estar presentes las partes. A ver, ¿qué les digo? Así, de forma general, que esto lo van a aprender en materia civil también, no sé si lo están viendo, tercer año, ¿deben llevar alguna materia en civil o no llevan? ¿Qué materia en civil están llevando, jóvenes? Oscar, Juan Ángel, Judith, Paola, Maritza, ¿verdad? Son los que recuerdo más. Abdón. Están llevando en materia civil. Civil 2, doctora. En el área civil, ¿qué materia están llevando esta gestión? Civil 2, doctora. ¿Qué están viendo en civil 2? Obligaciones, doctorita. Ah, las obligaciones de hacer. Obligaciones, doctora. Bien, gracias a todos, muchas gracias. Bien,
A ver, en mérito a estas al incumplimiento de las obligaciones de hacer, de las obligaciones en especial de hacer, ¿no es cierto? Y de dar, sobre todo, en este tipo de obligaciones, al incumplimiento se generan, obviamente, los procesos correspondientes, ¿verdad? Y con la finalidad de salvaguardar el derecho de la parte demandante, con la finalidad de dar cumplimiento en caso de pagos por préstamos, qué sé yo, por procesos ejecutivos, pues se solicita la anotación preventiva de los bienes de aquella persona que tiene una deuda con otra persona, ¿verdad? Entonces, una vez que no cancela durante todo el proceso, se demuestra que evidentemente el documento tiene la fuerza coactiva, pues lo que se hace es ya el abogado, al momento de presentar la demanda con la finalidad de que se cumpla ese documento, se dé cumplimiento a ese documento, pues ya solicita la anotación preventiva. Y durante el proceso puede ser, se da la vía de la conciliación, establece la normativa que la vía de la conciliación se puede dar al inicio del proceso, durante el proceso y hasta antes de emitirse la resolución de sentencia. Entonces, si tal vez aquella persona que debe, en este caso, cuando hablamos de un proceso civil, puede solicitar cancelar por la vía conciliatoria. Entonces, es una forma también de concluir el proceso, ¿no es cierto? Y que no se rematen sus bienes. Pero si no ha cancelado, se van a rematar sus bienes. Es todo un protocolo, un procedimiento que se realiza el remate, que es ordenado por el juez. Obviamente, el juez no puede realizar el remate. Entonces, va a nombrar a un notario de fe pública, o a un notario martiriador, se le dice, quien va a llevar a cabo el remate de estos bienes. Es bien interesante, jóvenes, ustedes vayan alguna vez a los juzgados y van a ver que existen este tipo de remates porque son públicos. Cualquier persona puede adjudicarse en proceso un bien inmueble que está en remate. Entonces, en la primera instancia, ¿qué es lo que pasa? Se convoca a todas las partes, se cumplen los protocolos correspondientes y pues se procede al remate. Nunca se ha dado que en el primer remate se adquiera ese bien inmueble, porque ese bien inmueble puede ser adquirido por aquella persona que está demandando o por otras personas que tienen conocimiento de que se está rematando un bien inmueble. Entonces, la primera vez nunca se vende ese bien inmueble en remate. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la normativa? Pues ese bien inmueble, por decirles, se está rematando, porque previo al remate también se debe cumplir una serie de requisitos, jóvenes. Un perito, un arquitecto perito, tiene que tasar el bien inmueble, cuánto cuesta, si se trata de un bien inmueble, cuál es el precio de ese bien inmueble. Establecido el precio, pues se va al remate con ese precio. Digamos que un bien inmueble se ha tasado en $100,000. Entonces, en el primer remate no se vende. Entonces, al segundo remate baja el 25%. O sea, el bien inmueble ya no cuesta $100,000, sino cuesta $75,000. En el segundo tampoco se vende. Y al final se vende en el 50%. Eso es lo interesante de los remates, jóvenes. La mayoría, aquellos que conocen y que identifican propiedades, buenas propiedades, pues están al pendiente de estos remates para adquirirlos con el 50%. Bueno, se remata, se transfiere, se cumplen las formalidades de ley y pues ese monto que se ha adquirido es el que va a pasar a entregarse por el pago de esa deuda a aquella persona que lo ha demandado. Así de interesante es en materia civil este proceso el proceso de remate en estos procesos ejecutivos. Bien, ¿qué más? Por eso refiere, el remate se desarrollará conforme a lo establecido en el procedimiento civil. Artículo 113, eso ustedes lo van a ver pronto, no se preocupen. Y tal vez ya como ejemplo el docente les está hablando un poquito, no lo sé, pero cuando hablamos de obligaciones de hacer y de dar, pues corresponde un poquito explicar, no lo sé, cada docente tiene su metodología. Artículo 113. Pago de contribuciones en mora. El empleador o el aportante nacional solidario en mora podrá en cualquier momento del proceso realizar pagos parciales o totales de lo adeudado. Los pagos de las contribuciones deberán considerar periodos completos de acuerdo al reglamento. ¿No es cierto? Miren cómo hay otra forma también de que el empleador que ha incumplido, que ha sido irresponsable, deshonesto, desleal con sus trabajadores, pues miren cómo puede realizar estos pagos, ¿no es cierto? Pero tiene que cumplir, ¿no? Aquellos periodos completos conforme establece el reglamento. Lo vamos a leer la próxima clase porque ahora ya es 10:28.
Artículo 114, privilegios. Las contribuciones, el interés por mora, el interés incremental, recargos y aportes nacionales solidarios adeudados gozan del privilegio establecido en el artículo 48, parágrafo 4 de la Constitución Política del Estado. Vamos a debernos la lectura del artículo 48, por favor, con relación a los privilegios para poder comprender qué es un privilegio. Artículo 115, esto es rapidito, en un minuto, jóvenes. Orden de prelación. Por favor, mi querido Oscar, la próxima clase ingresamos con la lectura del artículo 48. Usted ya lo tiene listo e ingresamos con la lectura, por favor, para el día viernes. Artículo 115, orden de prelación en el pago, el monto recaudado del proceso coactivo de la seguridad social, conforme a lo dispuesto en la presente ley, tendrá el siguiente orden de prelación de pago. Esto también es bien interesante, jóvenes. En materia civil pasa lo mismo. Puede ser que haya una persona que haya estafado a un montón de personas y pues, ¿qué es lo que sucede? Quien tiene mejor derecho es quien ha registrado su anotación preventiva, quien primero ha registrado y quien, bueno, viene así por prelación. Al primero se le devuelve la totalidad, al segundo lo que sobre, al tercero lo que sobre y así sucesivamente si es que va a sobrar. Vamos a ver en materia de seguridad social. Para contribuciones en mora, inciso A, contribuciones, dice, B, interés en mora, el interés incremental y recargos, gastos judiciales y honorarios, eso es lo que se va a cobrar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que busca? Cobrar por orden de prelación, en este caso en materia civil ya les he explicado cómo es ese orden de prelación, pero en materia de seguridad social el orden de prelación es lo siguiente, que quiere cubrir las contribuciones, va a cubrir el interés por mora, el interés incremental y recargos, gastos judiciales y honorarios profesionales, gastos administrativos. Entonces miren cómo va a ir cubriendo estos montos de acuerdo al monto en que se haya rematado los bienes en este caso de la empresa o el empleador. Para aportes nacionales solidarios en mora, ¿cuál es la prelación? Aportes nacionales solidarios, interés por mora e interés incremental, gastos judiciales y honorarios profesionales y gastos administrativos. Son los últimos, ¿no? Los gastos de los honorarios profesionales y los gastos administrativos que se hayan realizado, ¿no? Entonces, esta es la prelación del cobro, del cómo se va a pagar lo que se ha rematado, ese dinero que se ha cobrado por el remate. Bien, mis queridos jóvenes, ya son 10:31, es bien bonito este tema de los procesos, me encanta porque explicamos cuál es el procedimiento, cómo se debe cobrar, qué es lo que se debe hacer dentro del proceso, en la demanda, cómo se debe presentar la demanda, qué es lo que se debe solicitar. Eso lo vamos a ver, como les digo, y lo vamos a practicar también. Yo les voy a enseñar paso por paso cómo se realiza una demanda. Vamos a ver 3 ejemplitos en materia penal, en materia familiar y en materia de seguridad social. Así es que vamos a seguir avanzando la próxima clase. Mis queridos jóvenes, me recuerdan, por favor, estamos quedando acá en el artículo 115, pero vamos a ingresar con el artículo 48, dando lectura al artículo 48, parágrafo 4 de la Constitución Política del Estado. Bien, mis queridos jóvenes, tengan una excelente jornada, un inicio de semana lleno de bendiciones, cuídense, sean empáticos con la sociedad, no se olviden de practicar sus valores morales y pues nos estamos viendo el día viernes. Tengan un excelente día, mis queridos jóvenes, un abrazo virtual para todos. ¿Qué más? Nada más. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que tengan? Que tal vez ya debe estar por iniciar su clase. Ninguna, Bien. doctora, gracias igualmente. A usted, hermosa, cuídense. Estamos en contacto, nos estamos viendo el día viernes. Hasta luego, mis queridos jóvenes.